Bueno, en este siguiente video de lo que vamos a hablar es sobre el tratamiento de las gastroenteritis bacterianas. Como conclusión únicamente en cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico, de ahí la importancia de hacer una historia clínica adecuada, una exploración física adecuada que nos permita determinar posibles agentes etiológicos y en qué pacientes será necesario algún otro tipo de intervención. En el tratamiento también frecuentemente hay fallas. Se dejan antimicrobianos en gran cantidad de gastroenteritis bacterianas cuando no están indicados. De entrada, partiendo nuevamente de que se autolimitan en su mayoría, por lo que los antimicrobianos no se requieren. La rehidratación oral siempre va a ser un factor importante en el que tenemos que estar pendientes. Esto se establece desde la evaluación inicial. Si el paciente tiene manera de llevar una rehidratación oral adecuada, o bien requiere de internamiento para una hidratación intravenosa, ya sea que tiene intolerancia a la vía oral, o es un paciente con comorbilidades, con poca red de apoyo, geriátrico, etcétera, sería necesaria la hospitalización. Hay que monitorizar las complicaciones secundarias y valorar en qué pacientes se administrará tratamiento antimicrobiano. El uso de antidiarreicos, vamos a ver en qué casos podría estar indicado. Una diarrea o una gastroenteritis leve normalmente va a cursar con menos de 3 evacuaciones al día y la sintomatología asociada es mínima. Cuando es moderado hablamos de 4 a 6 evacuaciones por día y severa más de 6 evacuaciones y además con datos como fiebre, tenesmo o sangre en evacuaciones, así como dolor abdominal. Esto último pues es altamente sugestivo de una diarrea inflamatoria y estaría indicado, como comentamos, tanto hacer coprocultivos como en algunos casos la hospitalización. Cuando es leve, únicamente la hidratación y la dieta libre de lactosa y evitar la cafeína pueden ser suficientes. Hay que hacer siempre mucho hincapié en la dieta. Moderada, pues también responden normalmente a fluidos. Los antidiarreicos podrían estar indicados y la severa, pues requiere de la administración de fluidos intravenosos y de un tratamiento empírico que pudiera ser una quinolona. Si la sospecha es Clostridium difficile, lo que se administra es metronidazol o vancomicina oral y se suspenden el resto de los antimicrobianos. En cuanto a las medidas alimenticias, lo que refieren mucho de la literatura es la dieta BRAT, que igual viene de las cifras, banana, rice, apple y toast, entonces plátanos, manzanas, arroz, pan tostado y el inicio de carnes magras y líquidos claros tan pronto como les sea posible al paciente. Siempre es importante hacer hincapié en evitar los lácteos. La mayoría de los pacientes tendrán intolerancia a la lactosa, que puede hacer que persista la diarrea y con esto que luego se dé una administración de antimicrobianos inadecuada. En los recién nacidos siempre deberá continuarse la lactancia. ¿Cuándo damos antidiarreicos? Bueno, esto también ha sido algo controversial. Realmente la loperamida es uno de los agentes más utilizados. Se puede dar una dosis inicial de 4 miligramos, que normalmente es suficiente, indicarle al paciente 2 miligramos con cada evacuación, sin exceder 8 miligramos al día y por no más de 48 horas. Si a pesar de la administración de la loperamida la diarrea es persistente o se agregan otros síntomas, hay que hacerle saber al paciente que deberá de ser revalorado y valorar entonces ahí el inicio, probablemente ya por diarrea persistente, de un antimicrobiano. No se deben de utilizar estos agentes en pacientes febriles o con disentería, incrementa el riesgo en las diarreas inflamatorias, entonces esto lo dejamos para una diarrea no inflamatoria y a lo mejor en un paciente que evidentemente si tiene que continuar sus actividades, por ejemplo, laborales, pues la diarrea es una condiciona pues su actividad diaria. Fármacos antisecretores como puede ser crofelemer está en estudio para otros tipos de diarrea, donde se ha visto útiles en la diarrea del viajero y es un bloqueador de canales de calcio. Los probióticos, que también han sido estudiados recientemente para las gastroenteritis, realmente tienen un limitado valor en el tratamiento y prevención de la mayoría de las diarreas. Donde llegan a ser útiles en la prevención de la diarrea, que se asocia al uso de antibióticos. Entonces hay que considerarlos en pacientes que por alguna cuestión tienen que estar con tratamientos antibióticos prolongados. Esto es importante saberlo antes de prescribir a cualquier gastroenteritis un antimicrobiano. Hablando de E. coli, el uso de antibióticos puede incrementar el riesgo de síndrome hemolítico urémico. Entonces hay que dejarlo a casos moderados a severos
y una opción puede ser trimethoprim con sulfamethoxazol. En Shigella disminuye la duración, pero no previene las complicaciones. Y en Salmonella se relaciona con incremento del tiempo del estado de portador y se asocia con recaídas, por lo que solo deberá dejarse en caso de pacientes menores de 3 meses o en pacientes que tengan alto riesgo como inmunocomprometidos. Ahí la opción podría ser una quinolona o en un menor de 3 meses una cefalosporina. Los antimicrobianos, ya como tal, pues se van a indicar en pacientes que tuvieron una gastroenteritis severa, en quienes se realiza un coprocultivo y que el aislamiento, bueno, finalmente aquí ya permitiría un tratamiento ya dirigido. Campylobacter responde bien a eritromicina o acitromicina. Clostridium que damos, que es metronidazol o vancomicina oral y descontinuar los antibióticos si es posible. Cólera, las tetraciclinas, la doxiciclina es una buena opción. E. coli con trimethoprim con sulfamethoxazol o bien una cefalosporina de segunda o tercera generación. Salmonella, cuando se requiere, las quinolonas o las cefalosporinas son buena opción. Shigella con quinolona, y bueno, pues esto podemos ver que varios responden a quinolonas por lo que el tratamiento empírico es en base a ciprofloxacino, pudiera darse levo, aunque ciprofloxacino es una mejor opción hablando de gastroenteritis, y ya después dirigir el tratamiento en base a lo que se obtenga por coprocultivo. Aquí terminaríamos este video enfocado a tratamiento de gastroenteritis infecciosas para terminar con el pronóstico de las gastroenteritis.